Estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario. Esta palabra de Dios de hoy nos muestra de una manera extraordinaria que el prójimo es el próximo. El próximo no porque esté conmigo todos los días, sino porque es quien en ese momento necesita mi ayuda. Por eso la primera lectura del libro del Deuteronomio nos muestra algo que es fundamental. Escucha al Señor. Escucha al Señor, tu Dios. Porque al final ese es el primero de los mandatos que tiene en la Biblia. Escuchar, estar atentos a la llamada del Señor que nos hace a cada uno de nosotros. Esa llamada que nos lleva a vivir con el Señor, para el Señor y por el Señor. Estamos todos llamados a vivir de esta manera, porque todo fue creado y para Él, como nos repite esta carta a los Colosenses. Este himno que tantas veces lo hemos rezado en la liturgia de las horas. Todo fue creado por Él y para Él, y en Él está toda la plenitud a la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados de vivir. Esa plenitud que aparece en la manera de servir. Por eso, los escribas y fariseos se quedan en la teoría, en esa teoría de ¿y quién es mi prójimo? Por eso Jesús nos presenta la parábola del hijo pródigo, esa parábola que nos da la capacidad de saber cómo ver quién es el hijo pródigo, el samaritano. Esa capacidad de ver cómo es el camino. Porque aparecen 4 figuras diferentes, 4 figuras emblemáticas de Israel. Los impuros, los samaritanos, sacerdotes, levitas y la víctima. Que es algunos autores era un esenio. Es decir, alguno que se considera todavía lo más puro de lo puro. Y es a él al que le muelen a palos. Y es a él a quien los que se rigen por la ley, en teoría, no le hacen ni caso. Es por eso que es el samaritano, aquel que va y que le lleva. Porque además le vio, se compadeció y se acercó. Le curó y le dejó en la posada. Le vio, se acercó, se compadeció y le curó. Lo mismo que el padre del hijo pródigo. Por tanto, son acciones de Dios las que hace el samaritano y a las que todos estamos llamados a hacer. Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Este día de pleno verano nos recuerda la oración colecta, que la verdadera luz es la que nace de Cristo. Es decir, que el faro por el que nos tenemos que guiar es Cristo, que nos aleja de todos los acantilados donde podemos naufragar. Por eso, esa misma luz nos avisa contra los cantos de sirena, que tantas veces pueden aparecer en nuestras vidas y que nos alejan del buen camino y que nos llevan hacia las rocas, hacia el naufragio. Solamente si caminamos en la luz poderosa, en la luz podremos decir que seremos capaces de rechazar todo aquello que es indigno de Dios y cumplir, es decir, vivir tratando de ser otros Cristos en el mundo, significando con nuestra vida el bautismo que hemos recibido. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración y concede a los que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. La oración sobre las ofrendas suele ser la más corta, pero a la vez nos muestra un camino que cada uno de nosotros debemos de recorrer. El camino del encuentro con Cristo, que no se puede separar de ninguna de las maneras de la Iglesia. Por eso los dones que presentamos no son los míos ni los tuyos, son los de la Iglesia orante, que trata de encontrarse con Cristo. Por eso, desde la oración, va creciendo nuestra santidad para llevarla al mundo y hablarle al mundo de Cristo con nuestras palabras y con nuestros hechos. Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, la acción de gracias en el gozo, por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio noveno del tiempo ordinario, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Este domingo podríamos haber escogido el prefacio de Jesús Buen Samaritano, pero no podemos, porque no es uno de los prefacios dominicales. Por tanto, he elegido el prefacio noveno del tiempo ordinario, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que nos muestra quién es nuestro prójimo. El inicio nos dice el prefacio que nos concede lo que más nos conviene. La posibilidad de ser otros Cristos en el mundo nace del encuentro con Dios Padre en la oración y la vida evangelizadora. Y hoy aparece la evangelización en las heridas de los más necesitados que hay a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos guía desde el amor de Dios en los momentos de tribulación y en los momentos de gozo. Es decir, en nuestras noches oscuras también aparece esa luz de Dios para guiarnos a buen puerto, como nos recordaba la primera oración de la Eucaristía, luz que nos lleva a la vida. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Al acabar la Eucaristía nos presenta esta oración un recuerdo, como las vacunas, para que no nos olvidemos durante nuestra semana que el sacramento que hemos celebrado y celebramos es el camino para acrecentar en nosotros los frutos de la salvación. Una de las maneras que hay para ver cómo se asienta esa salvación en todos y cada uno de nosotros es la capacidad de vivir con cierta paz los momentos de tribulación. La paz es fruto del Espíritu, como nos decía el prefacio. Dejemos que la paz de Dios entre en nuestras vidas también en los momentos más difíciles y nos dé la paz para afrontarnos como Cristo los afrontó. Que esta semana sea momento de transparentar a Dios en nuestras vidas. Y los que tenéis la suerte de estar de vacaciones, recordar que Dios también va con nosotros en nuestras vacaciones. Buena semana, hasta la próxima semana, hasta el siguiente vídeo.